Siempre había amado la soledad de las montañas. Crecí en un pequeño pueblo al pie de una cordillera olvidada por el tiempo. Un lugar donde los inviernos eran duros y los veranos cortos, pero llenos de vida. Cuando decidí convertirme en guía de senderismo, todos en mi familia me dijeron que era una locura. Pero para mí, no había nada más liberador que recorrer los senderos, descubrir nuevos paisajes y sentir la inmensidad de la naturaleza. Mi especialidad era llevar a turistas a una zona que llamaban las Montañas Perdidas. Nadie sabía exactamente de dónde venía ese nombre, pero el lugar tenía fama de ser traicionero. Antiguas leyendas hablaban de excursionistas que nunca regresaban, aldeas abandonadas con rituales extraños y voces que podían escucharse entre los valles. Para mí, eran solo cuentos de viejos, historias que los pastores contaban para mantener alejados a los curiosos. Todo cambió en el verano de 2021, cuando un grupo de 4 personas me contrató para guiarlos en una expedición de 3 días por esa región. Estaban buscando aventura real, según dijeron. Marta y Jorge, una pareja joven que quería documentar el viaje para su canal de YouTube. Elena, una profesora de antropología obsesionada con los mitos de la zona. Y Diego, un montañista experimentado que se veía más interesado en conquistar la cumbre más alta que en disfrutar del paisaje. Nuestro primer día transcurrió sin problemas. La caminata era exigente, pero el clima estaba de nuestro lado. La pareja filmaba cada detalle, desde las mariposas que cruzaban nuestro camino hasta los sonidos de los arroyos. Elena hacía preguntas constantes sobre las leyendas de la zona, especialmente sobre algo que llamó el eco. Según ella, era una presencia que podía imitar las voces humanas y que atraía a las personas hacia su perdición. Dicen que si escuchas tu propio nombre en el viento, no debes responder, nos advirtió Elena mientras recogía muestras de plantas. Si lo haces, estarás perdido. ¿Y qué pasa si respondes?, preguntó Jorge, con su cámara enfocándola. Desapareces. Nadie sabe exactamente cómo ni por qué, pero los lugareños creen que el eco te roba el alma. Aunque me reí para aliviar la tensión, había algo en la forma en que lo dijo que me incomodó. No era la primera vez que escuchaba esa historia, pero esa noche, mientras acampábamos en un claro rodeado de árboles, sentí por primera vez la presión del silencio en las montañas. El segundo día comenzó con un cambio en el clima. El cielo estaba gris y una niebla espesa cubría el sendero. Elena parecía emocionada, mientras que Marta y Jorge estaban visiblemente inquietos. Diego, siempre práctico, sugirió que avanzáramos rápido para llegar a un refugio abandonado que conocía antes de que la niebla empeorara. Mientras ascendíamos, la niebla se volvió más densa y la temperatura bajó. Los árboles se alzaban como sombras espectrales y cada sonido parecía amplificado. Nuestras botas sobre las hojas mojadas, el crujido de las ramas y un extraño murmullo que ninguno mencionó, pero que todos escuchamos. Llegamos al refugio al atardecer. Era una cabaña de madera desgastada por los años, con ventanas rotas y un techo que apenas se sostenía. Pero en ese momento, cualquier lugar con paredes parecía un paraíso. Diego se ofreció a buscar leña, mientras los demás inspeccionábamos el interior. La cabaña tenía una sola habitación con una chimenea a medio derrumbar y un viejo colchón en una esquina. Elena encontró símbolos tallados en las paredes, figuras geométricas y líneas curvas que no parecían tener sentido. «Esto es fascinante», dijo sacando una libreta para dibujarlos. «Son iguales a los que encontré en un artículo sobre rituales de las tribus precolombinas».
Marta y Jorge intentaron grabar, pero sus cámaras dejaron de funcionar sin motivo aparente. Jorge maldijo en voz baja, golpeando el aparato, mientras Marta murmuró que tal vez era una señal para que no lo hicieran. Cuando Diego regresó con la leña, encendimos un fuego y cenamos en silencio. La niebla seguía siendo impenetrable y el murmullo del bosque se hacía más claro a medida que la noche avanzaba. ¿Escucharon eso?, preguntó Elena de repente. Todos nos quedamos quietos. Desde fuera, más allá de la cabaña, se oía algo. No era un animal, ni el viento entre los árboles. Era una voz. «¡Diego!», llamaba, arrastrando las sílabas de forma extraña. Diego se puso de pie de golpe, su rostro pálido. «Es imposible. Nadie sabe que estamos aquí», dijo mirando por la ventana. La voz volvió a escucharse, esta vez más cerca. «Diego, ayúdame». Elena parecía al borde de la excitación. «Debe ser el eco. No debemos salir. Pase lo que pase, no respondan». La tensión en la cabaña era insoportable. Diego, que hasta entonces había sido el más racional del grupo, parecía debatirse entre salir o quedarse. Finalmente, se sentó de nuevo, sin decir una palabra. Nos quedamos en silencio, escuchando cómo las voces se multiplicaban, llamando a cada uno de nosotros por nuestros nombres. A veces eran suaves, otras veces desesperadas, pero siempre cargadas de un tono antinatural. Nadie durmió esa noche, y cuando llegó el amanecer, descubrimos que la niebla seguía allí, más espesa que nunca, como si el sol hubiera decidido no salir. Fue entonces cuando Elena encontró algo detrás de la cabaña, una especie de altar hecho con ramas, huesos y piedras. «Esto no estaba aquí ayer», susurró, examinándolo con cuidado. Los símbolos que decoraban las piedras eran iguales a los de las paredes, pero lo más inquietante era lo que había en el centro del altar. Una pequeña figura tallada en madera, con una forma humanoide grotesca y ojos hundidos que parecían seguirnos. El miedo comenzó a apoderarse de todos. La sensación de ser observados era constante, y las voces, aunque más débiles durante el día, nunca desaparecieron del todo. No podíamos quedarnos allí, pero tampoco podíamos seguir avanzando sin saber hacia dónde. A pesar de nuestras dudas, decidimos que la única opción era retroceder, aunque fuera a ciegas. Antes de irnos, Elena intentó llevarse la figura del altar, pero Diego se lo impidió. «No sabemos qué es eso. No lo toques». La profesora, frustrada, tomó fotos rápidas antes de unirse al grupo. Pero mientras nos alejábamos, pude jurar que la figura parecía moverse, como si se girara para mirarnos. Y entonces, sin previo aviso, las voces comenzaron a gritar. La niebla espesa se había tornado aún más densa mientras caminábamos, casi como si la montaña misma intentara tragarnos. El suelo, empapado por la humedad, hacía que avanzar fuera cada vez más difícil, y cada paso parecía más pesado que el anterior. A medida que nos internábamos más en las montañas perdidas, la sensación de desorientación se incrementaba. Era como si los caminos se retorcieran y cambiaban a su voluntad, llevándonos a lugares que no habíamos visto antes. Cada vez que intentábamos orientarnos, nos encontrábamos con más y más rocas y árboles que parecían haberse desplazado de su lugar, como si el mismo paisaje estuviera en contra nuestra. Jorge y Marta, que al principio estaban más centrados en grabar y divertirse, ahora no podían ocultar su creciente ansiedad. Las cámaras seguían fallando sin razón aparente, y Marta, al igual que los demás, comenzó a notar una extraña presión en el pecho. Todo estaba demasiado quieto, demasiado denso,
como si el aire mismo se hubiera solidificado. De repente, las voces, esas voces inconfundibles que habíamos estado escuchando toda la noche, comenzaron de nuevo. Esta vez, sin embargo, no solo nos llamaban por nuestros nombres, también podían oírse palabras que no tenían sentido, murmullos que eran ininteligibles, como si alguien hablara en una lengua muerta. «Marta, escúchame. Marta», gritaba la voz, ahora claramente proveniente de un punto detrás de nosotros. Era Jorge, o al menos sonaba como él. Marta, atónita, se giró bruscamente, con los ojos tan abiertos como platos, pero no había nada, solo la niebla que se acumulaba cada vez más densa. No quiero oír más, por favor», murmuró con la voz quebrada. De repente, una sombra se descolgó del borde de la ladera, una figura humana que parecía surgir de entre la niebla. La silueta era borrosa, pero su contorno humano era claro. Un escalofrío recorrió mi espalda y me detuve en seco. No era posible. Habíamos estado solos todo el tiempo. ¿O no? ¿Quién está ahí?, grité tratando de mantener la calma. No hubo respuesta, solo un susurro que parecía arrastrarse en el aire. La figura permaneció inmóvil durante un largo momento antes de dar un paso hacia nosotros. El aire a su alrededor parecía volverse aún más pesado, y el mundo a nuestro alrededor se sumió en un silencio absoluto, como si incluso la naturaleza misma hubiera dejado de respirar. El terror se apoderó de todos en cuanto la figura dio un paso más. Entonces, lo entendí. No era una persona, o al menos no lo era en el sentido en que lo conocíamos. La sombra se deslizaba como si el viento la arrastrara. Su forma no era completamente humana. En el momento en que su presencia se hizo más tangible, un sonido áspero y gutural surgió de su boca. Era un murmullo incomprensible, pero lo que más nos horrorizó fue lo que vimos. Su rostro no estaba completo. Era un rostro desfigurado, con los ojos demasiado grandes y abiertos, con un brillo irreal, casi espectral. «No te acerques», grité empujando a Marta atrás. Pero ella, como si estuviera bajo algún tipo de trance, no reaccionaba. La figura se acercó más y el aire alrededor de nosotros se volvió más denso, como si de alguna manera estuviéramos siendo absorbidos por la niebla misma. Es como... comenzó a decir Jorge, pero su voz se quebró. En ese instante los árboles comenzaron a moverse, agitados por un viento que parecía surgir de ninguna parte. No era normal. Algo estaba muy mal. De repente, la figura desapareció tan rápido como había aparecido, como si nunca hubiera estado allí. Los árboles volvieron a quedarse quietos, el viento se calmó y el extraño murmullo cesó. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Todos estábamos atrapados en una pesadilla, sin saber qué había sido real y qué no. ¿Qué era eso?, preguntó Diego, su voz cargada de miedo, lo que nunca pensé escuchar de él. «¿El eco?», respondió Elena en un susurro. Su rostro era una máscara de terror y fascinación al mismo tiempo. «Dicen que atrae a las personas y las convierte en parte de la montaña, que las almas atrapadas por el eco se vuelven... eso, un reflejo de lo que eran». «No podemos quedarnos aquí», dijo Jorge, y a pesar de su miedo, empezó a moverse rápidamente, buscando un camino hacia abajo. Diego intentó detenerlo. «No. Si seguimos por ahí, solo vamos a perdernos más. Lo mejor es quedarnos aquí hasta que pase la tormenta, la niebla, lo que sea que está pasando».
Pero fue inútil. El pánico había invadido a todos. Marta estaba completamente paralizada, sus ojos vacíos, mirando hacia algún punto en la distancia. Jorge ya estaba corriendo, y Elena, demasiado atrapada en sus pensamientos, solo observaba en silencio. Nos dividimos, como si la neblina misma nos hubiera impulsado a separarnos. Cada uno comenzó a buscar su propio camino, sintiendo que había una salida si solo encontrábamos el camino correcto. Pero a medida que avanzábamos, el eco comenzó de nuevo. Esta vez, mucho más fuerte. Voces de personas que no estaban allí y que sonaban como si nos hablaran desde algún otro tiempo. Una voz gritó mi nombre, otra la de Diego, luego la de Marta y, finalmente, la de Elena. Pero las voces no venían de ninguna dirección. Eran de todas partes. Al principio solo lo escuchamos, pero después algo aún más horrible sucedió. Las voces empezaron a imitarnos, lo que gritábamos, lo repetían. Nuestros propios gritos, nuestros propios nombres, se volvían extraños y vacíos, como si no fuéramos nosotros quienes los decían. Mi respiración se volvió agitada. El miedo se apoderó de mi mente. Sabía que si no hacía algo, terminaríamos como las voces, como esos ecos. La montaña nos había atrapado. El eco nos estaba invadiendo. Y aunque intentamos luchar, aunque tratamos de encontrar la salida, pronto entendí que todo aquello no era más que una trampa de la que nadie había podido escapar jamás. A medida que la niebla se cerraba a nuestro alrededor, la montaña parecía apretarnos con un abrazo mortal. Sentí que ya no podía confiar en mis propios sentidos. La niebla no solo nos cegaba, sino que, en algún nivel profundo, comenzaba a despojarnos de nuestra identidad. Los ecos de nuestras voces perdidas se mezclaban con los murmullos, y cada paso que dábamos parecía adentrarnos más en un abismo interminable. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el aire. Sentí que el miedo comenzaba a consumirnos a todos, que la realidad misma se estaba desmoronando. Los ecos crecían en intensidad. Nuestras propias voces distorsionadas retornaban como un reflejo deformado, arrastrándonos, haciéndonos dudar de nuestra cordura. ¿Era este el final? ¿Habíamos llegado a ese punto en el que nuestras almas serían absorbidas por la montaña, como tantas otras antes que nosotros? A lo lejos vi una figura, pero no era una figura humana, ni siquiera parecía ser una criatura viva. Era una masa amorfa que parecía estar formada de niebla y oscuridad, como una sombra hecha de puro vacío. La figura flotaba sobre el suelo, moviéndose lentamente, casi con deliberada calma, hacia donde estábamos. Lo peor no era su forma, ni la naturaleza de su existencia. Lo peor era lo que traía consigo, el miedo más profundo y absoluto que jamás había conocido. Al principio nadie se movió. Estábamos congelados, como si una fuerza invisible nos retuviera en su lugar. Sentí que mis piernas se debilitaban, mis pulmones se comprimían, como si el aire se volviera más espeso a cada segundo. ¿Cómo podíamos huir de algo que ni siquiera sabíamos qué era? ¿De qué estábamos huyendo exactamente? De repente, Marta, que hasta entonces había permanecido en silencio, comenzó a caminar hacia la figura. Sus movimientos eran extraños, casi como si estuviera siendo controlada. La niebla envolvía su cuerpo, arrastrándola sin que pudiera luchar. «¡Marta, no!», grité, pero mi voz se desvaneció en el aire, como si no tuviera fuerza alguna. No hubo respuesta. Marta siguió avanzando, como si hubiera caído bajo un hechizo. Con cada paso que daba, la figura parecía hacerse más tangible, más real. Era como si el eco la estuviera absorbiendo, llevándola hacia una dimensión distinta, un lugar donde no podíamos seguirla.
Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras observaba cómo Marta se desvanecía lentamente en la niebla, tragada por la sombra que ahora parecía estar tomando forma. De pronto, su grito se alzó entre el viento, un grito de desesperación, y luego el vacío. No hubo más sonido, no hubo más rastro de ella, solo el eco de su grito reverberando en la montaña. La figura, ahora completamente formada, giró hacia mí, sus ojos vacíos fijos en los míos. No había rostro, solo una sombra que absorbía todo lo que tocaba. El aire a su alrededor se volvía aún más espeso, como si todo lo que conocíamos se desvaneciera ante su presencia. «¿Nos vamos?» «Ya», susurró Diego empujándome con la poca fuerza que le quedaba. Vi que estaba agotado. La desesperación le había tomado por completo. Su rostro era una máscara de terror, pero la idea de huir nos mantenía vivos, al menos en cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, el suelo comenzó a temblar. Un retumbar profundo, casi sordo, resonó en nuestras espaldas, como un rugido de la tierra misma. De los árboles cercanos surgieron raíces gruesas, retorcidas, como si fueran brazos de una criatura invisible, aferrándose a nuestros pies, sujetándonos al suelo con una fuerza abrumadora. Intenté liberarme, pero las raíces se cerraron más fuerte, arrastrándome hacia el suelo. Diego luchaba con todas sus fuerzas, pero la montaña había comenzado a reclamarlo. De repente, las raíces que lo envolvían se alzaron hacia arriba, arrastrándolo de manera violenta, como si quisieran devorarlo. La figura que había absorbido a Marta comenzó a acercarse más. Una oscuridad que devoraba la luz y la esperanza. Vi cómo sus ojos vacíos fijaban su mirada en mí, como si me estuviera esperando, como si mi nombre ya estuviera grabado en su memoria. El aire se volvió gélido y sentí como la montaña comenzaba a tragarme, a envolverme en su abrazo mortal. Es tarde, pensé. No hay escape, ni luz, ni sombra, ni sonido. Todo se desvanecía y el eco de mis propios pensamientos comenzó a retumbar en mi cabeza, como si no fuera yo quien los pensaba, sino la propia montaña. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, el suelo bajo mis pies comenzó a ceder. Las raíces se rompieron y todo el paisaje a mi alrededor se desmoronó, como si la montaña entera estuviera colapsando, arrastrándome en su caída. Sentí como mi cuerpo caía en un abismo, una caída que nunca parecía tener fin, un vacío sin fondo que me absorbía por completo. El eco ya no me llamaba, ya no había nada, solo la caída interminable, la oscuridad y el silencio absoluto. Cuando desperté, no estaba en el mismo lugar. El aire era cálido y el suelo sólido bajo mis pies, pero algo no estaba bien. La niebla había desaparecido, pero la sensación de estar atrapado no se fue. Miré a mi alrededor y vi las montañas perdidas, pero ya no parecían tan distantes, tan remotas. Estaban demasiado cerca, demasiado familiares. Al caminar me encontré con algo inesperado. Un lugar que no debería haber estado allí. La entrada de un sendero conocido, uno que habíamos seguido antes. Pero había algo extraño, algo inquietante en la forma en que las piedras del camino parecían moverse, cómo las ramas de los árboles se balanceaban en direcciones que no podían ser naturales. Y entonces lo supe. Nunca había salido. Estaba de vuelta, pero en un lugar completamente distinto. Un lugar que no podía entender. Y en el fondo, supe que nunca podría escapar. La montaña me había atrapado y ahora me pertenecía.